Bien, vamos al 3, allá al capítulo 3, y dice, ahí sí da advertencia del error, advertencia de lo que pueda suceder. Él advierte y dice acá, y vamos a empezar en el 1 para que tú te des cuenta de lo que dice él. Aquí dice en el 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas. Dice, y para vosotros es seguro. O sea, él decía, a mí no me preocupa escribir lo mismo, recordarles lo mismo. A mí no me preocupa estarles mencionando lo mismo a cada instante. ¿Por qué? Porque eso recalca lo que no deben de hacer, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Así como cuando hay un maestro, ¿verdad? Está insistiendo en lo mismo y en lo mismo, y la clase viene y recalca aquel conocimiento que quiere que quede bien marcado en el alumno. Pues así mismo era Pablo aquí. Decía, a mí no me es problema venir y mencionarles lo mismo a cada instante, porque eso ayuda a que usted esté más seguro, a que usted no se le olvide qué es lo que no debe de hacer. Entonces aquí en el capítulo 3 menciona eso. Lo vamos a leer. Dice aquí vamos a leerlo en el 2. En el 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué era necesario que se guardaran de estas personas? Bueno, porque, ¿verdad? ¿Qué hacían? Esas personas eran como amenazas, ¿verdad? A lo que es el buen conducir del cristiano, ¿verdad? Incluso esto aquí da un parámetro, y es que es el premio de vivir del cristiano. Esto que vamos a ver es el premio de vivir del cristiano, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que como llega ese mismo dicho, ¿verdad? Que dice que cuando alguien anda en medio de la miel, algo se le pega. Entonces, por eso dice él, evitar ese tipo de amistades, evitar ese tipo de personas, porque se puede contaminar, se puede aprender de ellos, se puede aprender esas enseñanzas, esas malas influencias, y eso contamina todo lo que es la iglesia. Entonces, por eso está diciendo ellos, evitad ese tipo de personas, ¿verdad? Aquellas personas, dice aquí, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellos que no tienen en consideración alguna, que solamente buscan hacer el mal a otro, ¿verdad? Mutiladores del cuerpo son aquellos que buscan hacer el mal a otro, ¿verdad? A los perros son aquellos que les gusta morder a las personas, que esa es una similitud, ¿verdad? No es que está hablando de los perros en sí, está comparando, ¿verdad? Esas personas que gusta siempre andar acechando, ¿verdad? A los hijos de Dios, los compara como un perro, ¿verdad? Entonces, por eso dice así. Ahora vámonos al 7:8, dice así el 7:8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es lo que él pensaba y decía, he perdido tantas cosas, he perdido todo lo que antes me llamaba la atención, he perdido lo que a mí me encantaba, pero ahora, dice él, ahora que me doy cuenta, ahora que conozco el amor de Cristo, ahora que yo estoy en las cosas de Dios, ahora que me he enfocado en Dios, todo aquello es basura, ¿verdad? Todo aquello es basura, pero él te estaba diciendo, eso no tiene ninguna validez para lo que ahora conozco, que es el vivir en Cristo Jesús. Eso no tiene ninguna satisfacción como lo que ahora conozco, que es el amor de Cristo Jesús, la presencia del Señor. Todo aquello que antes me motivaba, ahora ya no, porque mi mayor motivación es el estar con Dios, en la presencia de Dios. Eso es lo que él te estaba diciendo en este momento. Dice, las prioridades cambian cuando tú vienes a Dios. Las prioridades cambian. En este caso sucedió, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Ahora, y cuando tú cambias esas prioridades, estás dispuesto a perder así como él. Las cosas que no tienen valor, ¿verdad? Las cosas que no te ayudan a crecer, las cosas que en este vivir cristiano hay cosas que siempre vas a tener que perder. ¿Por qué? Porque Dios va limpiándonos. A cada instante va puliéndonos.
Es como ese árbol, ¿verdad? Que tiene ramitas. Si tú ves el árbol, hay cierto tiempo donde las ramas se ponen amarillas, se ponen mal, o sea, se ponen que no sirven. Se ponen así que ya no funcionan. En una plantita, ¿verdad? En una plantita se hace eso. Entonces, ¿qué hace? Yo no sé de jardinería, pero yo he visto que hacen eso. Cortan, ¿verdad? Las partes que ya no sirven, que ya están muertas de la planta, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacen. Cortan las partes muertas, ¿para qué? Para que siga creciendo, para que siga produciendo, ¿verdad? Entonces así mismo Dios nos corta cosas en nuestra vida. Dios nos corta aquello que ya no funciona en nuestra vida. Y para que pueda dar lugar a aquello que Dios ha destinado para nosotros. Entonces Dios permite que las cosas sucedan para darnos lo nuevo, ¿verdad? Para darnos aquello que va a funcionar. Entonces vamos acá al 9:10, ¿verdad? Vámonos al 9:10, dice, y ser hallados en él, ¿verdad? Dice el 9:10 ahí en el mismo versículo 3. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Verdad? Aquí le está diciendo a ellos, sí, hemos padecido, yo he padecido por Dios, ¿verdad? Pero ahora yo tengo aquello de que ya no soy justificado por la ley. Le está recalcando, ya no somos justificados por la ley, porque la ley, ¿verdad? Ya no tiene ninguna ya no tiene ninguna validez, podemos decirlo, para la salvación. Ninguna validez para la salvación, porque nosotros somos justificados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Estaba recordándoles ellos, somos salvos por la fe, somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, porque la ley quedó atrás, ¿verdad? Entonces venimos y somos justificados por la fe. Y eso es lo que Él les está recordando en ese momento, que no vayan a caer, ¿verdad? En eso, de venir y retroceder, ¿verdad? Que decir que eran salvos por las obras. Ahora vamos acá, dice que hay que dejar todo atrás, allá en el 13:14 dice, hermano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí podemos ver algo muy importante. Este es el premio. El premio se encuentra ¿dónde? Adelante. Cuando vamos en una carrera de obstáculos, ¿verdad? ¿A dónde se encuentra la meta? Se encuentra al frente. Cuando va a una carrera de autos, ¿verdad? Siempre adelante está la meta. Entonces no podemos ir para atrás. No podemos buscar nuestro premio atrás. Nuestro premio está al frente. Nuestro premio está adelante. Tenemos que caminar hacia el frente. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, recuérdense, no mirando atrás. Porque él está hablando en primera persona, pero les está recalcando eso a ellos. Él está hablando en primera persona porque dice, hermanos, no es que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Como dice aquí, leámoslo, dice, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, o sea, olvidando todo lo que pasó, olvidando todo lo que vivió atrás, dejando todo el pasado y permitiéndose él, ¿verdad? Continuar desde el punto en que está hablando hacia el frente, hacia lo que Dios tiene para él preparado. Entonces, él está hablando en primera persona, pero les está dando a ellos esa reflexión, les está dando a ellos ese recordatorio de que no es caminando hacia atrás, no es regresándose al mundo, ¿verdad? No es haciendo los mismos acontecimientos que tuvieron antes, sino que es esforzándose hacia adelante, que van a encontrar, ¿verdad? Lo que Dios tiene preparado para ellos. Y dice en el 14, prosigo a la meta, ¿verdad? Eso es un sinónimo de una carrera, que la meta está al frente, no está atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a cumplir su propósito. Prosigue a la meta, lo que trae su propósito en el camino, ¿verdad? Él sigue avanzando, no se queda
ahí estancado, porque lo vemos, aunque está encarcelado, pero lo vemos que siempre está pendiente de las iglesias, y la demostración de ello es las cartas que él ha escrito, las cartas que él ha enviado que fueron 4 cartas que enviaron a esas iglesias estando él prisionero. Entonces, él, aunque estaba prisionero, él seguía trabajando, él seguía velando por la iglesia, él seguía haciendo por la iglesia. Entonces, por eso decía ahí, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a lo que Dios tiene para mi vida, a lo que Dios, a la culminación o como decirle, a lo más alto del llamado, ¿verdad? No tengo palabra exacta ahorita como para explicártelo, pero a lo más, cuando explota, ¿verdad? Aquello, y ya está en la amplitud, ¿verdad? De su llamado, de lo que Dios tiene preparado, el cumplimiento del propósito, ¿verdad? De él. Y así mismo es con nosotros. Él nos está recordando eso. Nosotros vamos a llegar a la plenitud, esa es la palabra, a llegar a la plenitud de nuestro llamado, del ejercer nuestro llamado, cuando nosotros nos acostumbramos a caminar al frente, a no marcar la misma huella que ya hicimos, ¿verdad? Porque en el camino hay huellas, ¿verdad?, que vamos dejando, pero no podemos regresar a la misma huella, tenemos que seguir caminando. Hicimos esto, bueno, vamos a seguir haciendo la huella, otra cosa distinta, porque Dios siempre es algo nuevo, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, vamos haciendo, lo de atrás ya no, vamos siguiendo hasta llegar a aquella plenitud del desarrollo de nuestro llamado en Cristo Jesús, o en el área en que tú te encuentres, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu estudio, ¿verdad? Llegar a la amplitud de aquel propósito que tú te has destinado o que Dios ha hecho para tu vida. Amén. Bien, vamos a seguir. Vamos caminando en dirección, ¿verdad? Vamos allá. Y aquí vamos a seguir, dice, caminando en una misma dirección en el versículo 16, dice acá. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Y en este sentido, ¿qué es? Bueno, lo que Dios ha establecido, la palabra de Dios. Aquí tenemos nuestro reglamento, ¿verdad? Este es nuestro reglamento. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que seguir, la palabra de Dios, todos hablando un mismo idioma referente a lo que es la palabra de Dios, todos siguiendo un mismo lineamiento, lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos salirnos de ahí. He aquí donde yo voy a mencionar esto. Tú no puedes enfocarte solo en lo que es lo espiritual. Es cierto, Dios nos habla a través de, como mencionaba allá cuando estamos estudiando los Colosenses. Es cierto, Dios nos habla a través de la oración. Dios nos habla, pero no puede, y nos abre también panorama de la Biblia. Pero no solamente nos vamos a enfocar en eso, porque si nosotros solamente dejamos a un lado la lectura de la palabra y nos enfocamos solamente en lo que Dios nos diga en la oración, podemos caer en el gnosticismo, porque de eso se trataba. Ese es el problema que tenía Colosas. Podemos caer en el gnosticismo. Tiene que llevarse a la par la oración con el estudio de la palabra de Dios. Porque es cuando tú oras y vienes a leer la palabra de Dios que Dios te abre el panorama espiritual, y entonces puedes entender cosas, los misterios de Dios que hay en la palabra de Dios, pero siempre está enfocado en la palabra, no fuera de la palabra. Adentro de la palabra, ahí hay misterios, porque dice él, clama a mí, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Sí, pero tenemos que orar y debemos de leer la palabra. Entonces Dios viene y nos va dando ese panorama espiritual, nos abre esa ventana espiritual de lo que hay en la palabra de Dios, basado siempre en la palabra de Dios. No podemos llevar solo palabra, porque entonces nos vamos creciendo en una fe muerta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así, nomás solo leerla como un libro, es una lectura muerta. Necesita el Espíritu Santo para que cobre vida. Así nomás la leemos como un libro cualquiera, entonces es una palabra muerta. Por eso necesitamos que oremos y que estudiemos la palabra de Dios, para que la palabra que la vemos aquí por escrito cobre vida, porque dice ahí que la palabra es viva y eficaz. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros venimos y vemos las dos cosas a la par, llevamos la oración y vamos el estudio de la palabra. Entonces Dios nos abre el panorama y podemos entender la palabra de Dios, y entonces nos alimentamos y podemos crecer,
porque aquel que conoce los misterios de la palabra de Dios puede crecer espiritualmente. Por eso es necesario que llevemos los dos elementos de un solo, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, todos hablemos una misma cosa. ¿Y qué cosa es? Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es lo que Dios ha fundamentado en nuestras vidas. Vámonos a una misma dirección, lo que nos va diciendo la palabra de Dios, que eso es lo que Dios ha dejado para nuestras vidas. Amén. Bien, vamos allá al versículo 18 y 20, ¿verdad? Que nuestro anhelo no debe de estar aquí en este mundo, sino en el cielo. Dice aquí, leámoslo del 18 en adelante, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? Está diciéndole a la iglesia de los filipenses, y también lo podemos aplicar a nosotros. Dice aquellos que están negando la cruz, porque dice están interesados en llenar sus propios vientres. Se fijan en lo terrenal. Es más importante el carro, es más importante la casa, es más importante el trabajo, es más importante mi familia. Es importante, sí, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Amén. Mi familia es importante, pero no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Ok? Entonces dice ahí, está más ocupado en lo terrenal, en lo que queda aquí. Somos peregrinos aquí. Si tenemos bendiciones de Dios, gloria a Dios por las bendiciones, gocémonos, alegrémonos por las bendiciones, pero no pongamos nuestro corazón en las bendiciones que Dios nos ha dado, porque eso es el error, eso está malo. Nuestra vista debe estar en lo celestial, donde todo es eterno, ¿verdad? Dice aquí que debemos de estar pendientes de lo del cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, dice a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente debe estar pensando en lo celestial. Nuestras prioridades deben estar pensando en el celestial. ¿Cuáles son las prioridades? Preparando el espíritu, preparando el alma más que la carne. Es bonito si nosotros, muchas veces más que todas las mujeres, ¿verdad? Nos pasamos el tiempo arreglando, vamos al salón de belleza, pasamos mucho tiempo nuestro cuerpo, ¿verdad? Que el ejercicio, que la dieta y todo eso. Sí, todo eso es importante, no digo que no. Pero es más importante alimentar nuestro espíritu y que nuestro espíritu esté bien y que las cosas que nosotros veamos, le veamos más prioridad a lo que es de Dios, a lo celestial, aquello que trae provecho y no aquello que se va a quedar aquí, ¿verdad? Aquello que se va a podrir aquí. Porque el cuerpo queda aquí en la tierra. Está destinado a podrirse en la tierra. Pero nuestro espíritu, nuestra alma va con Dios. Entonces, no está malo que lo hagamos. Lo malo es que a dónde ponemos nuestro corazón. Eso es lo malo. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Y Dios lo quiere que lo pongamos allá donde está Él, donde estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo ese. Amén. Bien, vamos ahora al capítulo 4 y vamos a leer ahí el 4:2, ¿verdad? Que dice: ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Este es el único problemita que mencionaron ellos, que mencionó el apóstol Pablo. Lo único que mencionó fue esto, que se estaba dando en esta iglesia, que dijo: le ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir. Esta es una exhortación, ¿verdad? Y es el poder de vivir del cristiano. En este caso parece que estas personas tenían cierta discordia, ¿verdad? Por eso decía él, les ruego a estas personas, estas dos personas, que sean de un mismo sentir. Es como que se está dando aquello de los yugos desiguales, ¿verdad? Porque no se puede tratar algo, ¿verdad? Cuando alguien piensa una cosa, van en diferentes sentidos, van en diferente visión, no pueden haber armonía en eso. No puede haber armonía. Cuando hay diferentes visiones, cuando va a cada quien a su lado. Pero en este caso, ¿verdad? No sabemos exactamente, ¿verdad? Cuál fue el motivo de discordia, pero aquí había problema entre estas dos personas, ¿verdad? Había problemas. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo, ruego a Evodia y a Síndique
que sean de un mismo sentir en el Señor, que se reconcilien, que no estén ahí en esa discordia, que no estén ahí en esa contienda, ¿verdad? Eso es lo que él estaba mencionando. Entonces, hacía esa referencia a él, ¿verdad? Y viene y reafirma allá en el 4:4, que es donde empezamos, ¿verdad? Que decía, regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos, ¿verdad? En todo lo que sucede, en todo lo que hagas para el Señor, regocijaos, porque hemos hablado de servicio y hemos hablado también de los problemas que pasa uno el cristiano. Entonces en todo eso dice él, regocijaos, ¿verdad? En todo lo que sucede en nuestra vida hay que regocijaos en el Señor. Ahora en el 5 dice esto, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice que nuestra gentileza sea conocida. Esto me sabe a mí a testimonio, ¿verdad? A testimonio, nuestra gentileza, que es lo que dice la gente de nosotros. Si realmente somos personas que ayudamos a otros, si realmente somos personas que atendemos y tratamos bien a otra gente. Más aquellos que no conocen a Cristo, si somos amables con ellos, ¿verdad? Si somos ese testimonio que puede venir a través de nosotros, ellos pueden decir, yo quiero ser como esa persona, porque esa persona tiene algo diferente, yo quiero ser como esa persona. Entonces aquí nos está hablando de testimonio, ¿verdad? De testimonio, que nuestra gentileza sea conocida por los demás, ¿verdad? De cómo los tratamos, de cómo somos con ellos, cuáles son las palabras que utilizamos, cuál es el comportamiento que ellos ven de nosotros. Amén. Dice en el 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, que no estemos afanados, que en los momentos cuando sintamos que las cosas se nos salen de las manos y ya no podemos darle respuesta, vengamos al Señor, porque Él dice que en Él podemos descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz. Entonces, en los momentos de que nos sentimos así desesperados con ese afán, ¿verdad? Que vengamos a Él. De Él viene nuestra respuesta, de Él viene nuestra salvación a esa circunstancia que nos tiene en ese estado. Entonces dice aquí, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Dónde? Delante de Dios. A Él hay que venir cuando estamos. Y dice en oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Qué difícil es decirle, Señor, gracias porque estoy con este gran afán, ¿verdad? Es difícil, pero dice aquí con acción de gracias. Señor, no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero muchas gracias, Señor, porque sé que algo bueno vas a sacar de todo esto. Porque con Dios nunca perdemos. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, tenemos que cambiar nuestra visión. No ponerlo en los momentos difíciles, sino que decir, Señor, tú te vas a glorificar en esto que está pasando. Y cuando nosotros cambiamos de enfoque, pues entonces podemos descansar y ese afán se va de nuestras vidas, porque entonces confiamos en aquel que todo lo puede hacer, que para él no hay nada imposible. Entonces Dios ahora nos recuerda eso a través del apóstol Pablo. No se afanen, porque eso trae mucha molestia, mucha enfermedad. No se afanen. El afán hace cometer locuras, el afán viene y tomamos decisiones que después nos arrepentimos. Entonces no se afane, mejor tranquilo, venga al Señor y dígale, Señor, gracias por lo que estoy viviendo, pero ayúdame, dame paz, ¿verdad? Ayúdame. Yo sé que la respuesta viene de ti. Lo que sea que te afane, el Señor te va a responder cuando tú vienes aplicando esta palabra de Dios. Amén. Bien, vamos entonces allá al versículo 8, ¿verdad? Al versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensáis. En esto dice el Señor que debemos de pensar, en lo bueno, en lo que es agradable, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que tiene buen nombre, ¿verdad? Debemos de enfocarnos en aquello que nos puede servir a nosotros para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir avanzando. No permitir esos pensamientos de derrota, no permitir esos pensamientos de negación, no permitir esos pensamientos de duda, porque el enemigo es bien cruel y mete pensamientos de duda.
viene y siembra semilla de duda. Entonces no podemos permitir eso. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pensar en lo bueno, en lo que Dios ha hecho en ustedes, pensar en lo amable, cómo Dios ha tratado, la misericordia, el amor que tiene para con nosotros, pensar en aquellas virtudes, en aquellas personas que hacen lo correcto, ¿verdad? Que podemos admirar a esas personas, ¿verdad? Y aprender también de aquellas personas que hacen lo correcto, que son dignas de imitar. Hay personas, ¿verdad? Que tienen sus aspectos, sus áreas, que son personas que sí se pueden admirar. ¿Por qué? Porque están llenas de Dios, están llenas del Espíritu de Dios. Entonces, por eso de ahí pensar en lo bueno y si hay virtud alguna en alguien, en eso pensar, no penses en lo negativo, no penses en los errores de la gente, no te enfoques en eso, enfócate en lo bueno que tienen las personas para que nuestros pensamientos sean transformados. Amén. Bien, vamos ahora para ya finalizar. Voy a dejarte aquí una porción bíblica, nos vamos al 4:12-13. 4:12-13 dice, sé vivir, dice el apóstol Pablo después de todo lo que les explicó, de todo lo que dijo, ¿verdad? Dijo al final, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así como tener abundancia como para padecer necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí le está diciendo sí, porque los filipenses fueron los que le llevaron esa ayuda a la cárcel, ¿verdad? Estaban necesitando la ayuda y ellos fueron los que le llevaron esa ayuda. Por eso está diciendo ya antes, gracias por haberse acordado de mí en mis angustias, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, para todo estoy enseñado. Sé vivir abundantemente como sé vivir en la pobreza, ¿verdad? Dice aquí, lo vamos a repetir. Sé vivir humildemente, ¿verdad? Y tener abundancia y todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, ¿verdad? Así como tener abundancia como para padecer necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no importa las circunstancias en que Él haya pasado, ¿verdad? Le está recordando a los filipenses y nos dice a nosotros, no importa cuál es la circunstancia que nosotros vivamos, pero de todo lo que nosotros podamos aprender de esta situación, Dios siempre va a estar con nosotros y vamos a poder superar esas circunstancias que nosotros estemos viviendo. Por eso dice Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque fue Él el que le ayudó a soportar en ese momento de necesidad, en ese momento de angustia, y por eso dice Él, yo sé vivir en todas esas etapas de la vida, porque eso Dios me llevó a experimentarlo y a aprender de ello. Por eso digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso estaba diciendo en ese momento. Y para finalizar en el 14:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te va a resolver lo que te pasa, Él te va a resolver tu necesidad, Él va a venir, va a solventar esa necesidad que tienes. Él es tu rescate, Él es tu ayuda. Nuestro Dios, Él siempre va a estar ahí pendiente de lo que a ti te sucede. Amén. Entonces hemos estudiado ahora la carta de los filipenses. Esta carta es una muestra de todo lo que hemos leído, de una iglesia que no se detuvo, aunque su líder no estaba con ellos. Este es un ejemplo de una iglesia madura espiritualmente, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una iglesia que no tenía su líder con ellos, porque estaba prisionero, pero no se detuvo. Y por eso estaba gozoso el apóstol Pablo, porque no se detuvo, siguió haciendo lo que él les había enseñado. Y toda corrección que él hizo aquí, como decía en el versículo 3:1, dice, no me canso de repetírselos. Quiere decir que la iglesia no lo estaba cometiendo, no estaba cometiendo esos errores. Simplemente lo estaba él recalcando para que no lo cometiesen. El único problema que tenía esta iglesia es la contienda de esas dos personas que aparecen en el capítulo 4. Y ahí por lo demás, él se sentía satisfecho, se sentía gozoso de ver que esa iglesia estuviera funcionando de la manera correcta, a pesar que su líder no estaba con ellos. Así es como tú y yo debemos de funcionar.
respetar a nuestro líder espiritual, honrarlo. Pero a quien debemos de seguir es a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que Él es el pastor. Allá en Salmo 23:1. Él es el pastor. Entonces, respetar a nuestro líder espiritual, honrarlo. Pero cuando Él no esté, no podemos detenernos. No podemos ser seguidores de hombre, ¿verdad? No podemos ser, porque lo que sucede es que cuando en un lugar alguien sigue a una persona, cuando ya no está esa persona, la persona ya no llega, porque ya no está su líder. Pero cuando tú sigues a Jesús, no importa quién esté allí como líder, tú siempre estás en el lugar donde debes de estar. Y cuando tú buscas a Jesús, no buscas a líderes, entonces tú vienes y escuchas quien sea la palabra de donde venga, tú la escuchas. ¿Por qué? Porque no estás ahí siguiendo a personas, estás siguiendo a Dios y quieres escuchar el mensaje de Dios. Eso es lo que pasaba acá. Esta iglesia fue elogiada por el apóstol Pablo por comportarse, por tener esta conducta madura espiritualmente. Algo que debemos de aprender. Amén. Bien, entonces vamos a orar en este momento.